cago flaco. ¿Qué te pasa? Así dijo. Y bueno, hay una interna entre los enanos que no sé cómo se va a resolver. Hay una grieta enana. Yeah. Hola, mi nombre es Facundo Mi nombre es Julián. y estamos en un nuevo podcast. Sí, un nuevo podcast después de... El último creo que fue el de Superboy, ¿puede ser? El de Superboy. No, el último fue el de. O sea, en realidad fueron los dos al mismo tiempo, pero en realidad subí antes de Superboy y después de Ridley Scott. Entonces, el último que vieron ellos es el de Ridley Scott. Bueno, después de mucho tiempo Volvimos. volvimos y algunos de los temas que vamos a tocar van a ser actuales. Sí. Y No vos como volviste de suele vacaciones, porque ellos saben que vos te fuiste de vacaciones. Pues estuve hablando de los Oscar yo solo. Ah, ¿y cómo fue? Contame esa experiencia de hacer un podcast solo. Raro, porque no tenía nadie que me refute las cosas o me responda. Ujú. Entonces me sentí como solo por Y momentos. sí, porque estaba solo. Y estaba solo. Pero estabas con vos mismo. ¿o Claro, no? y con el micrófono. Sí, y con nadie más. No. O sea que estabas solo. O con un espíritu, si había un espíritu. Sí, poder puede ser, pero estabas con la gente, que eso es lo importante. Claro. Que día a día En está realidad ahí no hice atrás, el vivo, así que no había gente. apoyándonos. Ahora no estamos con la gente. Ahora Para quien no. no sabe, estamos también haciendo un vivo en Instagram, pero bueno, el celular se murió recién. Sí, justo Así que no cuando- estamos haciendo ningún vivo en Instagram. Justo ahora. cuando dije que la gente nos apoya, se apaga el celular. Fue una señal. ¿De qué venimos a hablar? Venimos a hablar en este podcast de una polémica que surgió a raíz del gran actor conocido mundialmente, Peter Dinklage. Ujú. Si lo pronuncio. Para variar, como siempre hacemos, traemos las noticias viejas que pasaron hace meses, pero sí, que igual no hace tanto. pasó O sea, hace 30 de enero, me marcan los tweets. 30 de enero. Y Así que estamos un mes y algo. tarde, como siempre. Sí, pero bueno. No fue algo tampoco tan explosivo, así que... Sí, no vi mucha gente en Instagram quejándose y eso. Que cuando hay gente en Instagram quejándose es porque fue importante. Porque en Twitter siempre están quejándose. Sí, en Twitter se quejan a cada Mm. rato. Pero sí. ¿Y qué pasó? Pasó que primero que nada, Disney está sacando hace muchos años películas en live action de sus clásicos antiguos. Ujú. Pasó con La Bella y la Bestia, Cenicienta, El Rey León, etc. Bueno, El Rey León no es live action, pero bueno, más o menos. Es un... Sí, bueno, ya hablamos de Y eso bueno, una vez. van a seguir haciéndolo porque es algo que les da plata. Ujú. Y van a hacer lo mismo con Blancanieves. ¿Y qué pasa con Blancanieves? Es la historia de una chica blanca, Como la nieve. resumiéndolo, porque tampoco sé muy bien la historia de Blancanieves. Blancanieves, yo entendí que le habían puesto Blancanieves. O Sí. sea, la madre le puso Blancanieves a Blancanieves porque es blanca como la nieve. Ujú. Es blanca como Anya Taylor-Joy. Claro. Como un alemán nazi. ¿Por qué nazi? Porque Así, son nazi. más blancos. Sí, pueden poner. Que se pierde en el bosque. No sé si así que exactamente, pero sé que se pierde en el bosque. Sí. Y es encontrada por un grupo de 7 enanos que le dan refugio y le dan comida a cambio de que ella haga los deberes de la casa. Claro, pero en realidad o sea, en realidad no es que los enanitos dijeron, che, buena onda, Blancanieves, nos caes bien, piola, vení, quédate. No, Blancanieves entró cual ocupa la casa. Mm. Lo hablamos una vez a eso, de Blancanieves y los 7 enanitos, que Blancanieves reocupa. O sea, entró a casa, se acostó a dormir, Ah, claro, porque no había nadie en la casa. porque no había nadie, y como uno ocupa, o sea, vio que no había nadie en la casa y se quedó. Sí, no le pareció sospechoso que... Claro, pero los enanos se No pusieron esté re mal estado. picante y la querían cagar trompada a Blancanieves y dice, no, pará, yo colaboro con la casa. Ok. Y claro, ya... Y fue un trato de que Blancanieves dice, Sí. a ver, no me caen a palo, no me hagan otras cosas Claro, de enanos. Ah, sí, mentira. otras cochinadas. Otras cosas. Les limpio la casa y en un rato, en unos días me dejan salir. Claro. Y bueno, iban a hacer una película de esto. Sí. Voy a mover esto acá porque está raro. Iban a hacer una película de esto. Y obviamente, capaz. O sea, a algunas personas no le parece bien esta historia. Enanos o no enanos. Pero surgió, ¿Enanos? pero pasó que no le cayó mal a un enano en específico. Probablemente
¿Qué es un enano? Que es probablemente el enano más conocido de Hollywood. Sí, me hace mucha gracia. Soy maduro, no. Es más fuerte que yo eso. ¿Te hace gracia que sea enano? No sé, me hace Cancelado. gracia de que a este enano, no sé, como lo dijiste, me hizo mucha gracia. No le cayó bien a él. Y en un podcast que se llama What the Fuck. De enanos es el podcast. No, es de gente normal. Gente promedio. En un podcast él dijo que es hipócrita la Sí. progresía en Hollywood. Porque por un lado ponen a una actriz latinoamericana, creo que es de Colombia, que no me acuerdo el nombre, perdón, a hacer de Blancanieves, pero por otro lado siguen contando la misma historia, ¿cómo se podría decir? No me acuerdo las palabras que usó él exactamente, la Sí. misma historia opresora, ponele, Ujú. ahora me fijo bien, para con los enanos. Y bueno, él, según él, en Hollywood se ve esa hipocresía de por un lado ser progresista, pero por otro lado ser lo contrario. Y bueno, a raíz de esto, echaron a los 7 enanos. Y no van a ser más enanos. Ahora van Se a quedaron ser. sin casa y sin laburo. Sí. Ahora van a ser criaturas mágicas chiquitas. O sea, enanos pero no humanos. De otra especie. Trolls. Sí, y uno de estos enanos salió a hablar en la Fox News. Que bueno, no es muy progresista que digamos en Estados Unidos. Y dijo: vos no podés hablar por todos los enanos. ¿Qué te pasa? Pelea Un de... Sería una pelea de enanos. Vos no podés hablar por todos los enanos. Me quitaste el trabajo, capo. ¿Qué te pasa? Así dijo. Y bueno, hay una interna entre los enanos que no sé cómo se va a resolver. Hay una grieta, hay una grieta enana. Y listo. Esa básicamente fue toda la polémica. Y no grita, no. Me conste que dije todo esto sin hacer ningún juicio de valor ni nada. No dije que ser enano sea malo, No. por ahora. Por- Ay, Dios. Como conclusión. También Pará. va a estar Gal Gadot en esa película, ¿sabías? Ah, no. Hace de la mala que tiene envidia de la belleza de Blancanieves. Ujú. Bueno, si querés, ahora vamos a leer algunos tweets y después damos Dale, nuestra opinión. vamos a ver la opinión de la gente. Sí, Te soy primero, sincero, vos me pasaste los tweets y los quise leer. Leí uno y después el otro quiero que me sorprendan. bueno, yo te los voy leyendo. Los primeros son descriptivos de la situación. Claro. El primero de Pablo Planovsky, Ujú. que entró al perfil y es un periodista de La Nación. Ah, mira. Dice: Peter Dinklage criticó a Disney por hacer el remake de Blancanieves con enanos. Ujú. Disney decidió cambiar a los personajes. Ahora los actores enanos están furiosos. Todos los actores enanos están furiosos. Y cita: él no decide que nos ofende a todos, nos dejó sin trabajo. Cuando él tuvo que ser negrano, no fue tan progresista. Es verdad eso también. Va, tampoco sé el contexto de los personajes que él hizo. Pero sí tiene El más sentido. conocido fue el de Game of Thrones. Sí. Después había uno de Narnia, supuestamente. Pero no sé si el personaje de Game of Thrones lo eligieron a él porque en la novela originalmente es enano el personaje. Sí. Porque lo eligieron a él por eso, no por ser enano. ¿Me explico? No, pero El personaje es enano en las novelas. sí. Es un gnomo, Ah, sí. creo que sí. Bueno, cuestiones de enano. Por A o por B es enano. Sí, es chiquito. Chiquito. Después, el Twitter de Mundo Vengador. También es descriptivo. Dylan Post, que no sé quién es. ¿Vos sabés quién es? No. Sí, debe ser Después alguien. ponemos una imagen de fondo y sabemos todos Dale. quién es. Sobre lo dicho de este actor. Ujú. Me revuelve el estómago que hay 7 papeles para enanos, con paga asombrosa. Y ahora se ha ido por culpa de él. Cuando dice enano, te da lo mismo que antes. Claro, que terminó siendo hipócrita por su parte, entonces. Para eso después lo hablamos. Sí, después. Marvel Latin News. O sea, está viendo que no puse ninguna página que se pueda Sí. saber la opinión por solo ver el nombre o algo así, que Sí, no sí, tiene sí. una inclinación política clara. Dice: el actor Peter Dinklage dice que la decisión de Disney de elegir a la actriz latina Rachel Zegler, ahí está el nombre, para hacer Blancanieves es un acto hipócrita, y que le sorprende el querer ser progresista por un lado y por el otro no. Después, una opinión a favor,
Que esta página sí parece que tiene una clara inclinación. Ya. ¿Qué es? Va, léelo. Dice, joder, hasta que no ha dicho Peter Dinklage lo horroroso y problemático que es Blancanieves, no lo había pensado. Y abajo pone, una mujer se queda a vivir en una casa de 7 hombres adultos a cambio de que les cocine y les limpie. Pero no pasa nada porque son bajitos, así que son como niños. Jijijijiji. Pone, bitch, what the fuck. Dice, ¿Qué es el RT que puso arriba? no sé. No tengo idea. Después, estas son respuestas. Ahora ya dejamos los tweets descriptivos y Sí. pasamos a ver la opinión de la gente. En respuesta a un tweet de Gaby Mesa, describiendo lo que pasó, o sea, diciendo que Blancanieves no va a tener enanos, sino que va a tener criaturas mágicas hechas con CGI, Ujú. hay varios comentarios. El primero, de Alejandro, dice, la compañía más progre e inclusiva de Hollywood se niega a integrar a enanos en sus películas. Wow. Y Es un buen punto. Cristo le dice, y todo porque lo dijo el actor. Y acá EJ Pérez dice, entonces ¿cómo se llamará? Blancanieves y los 7 CGI. Nieves y sus 7 amigos de limitada estatura CGI. El último. Va, 3 últimos. Felipe dice, qué estupidez, qué estúpido Peter hizo un enano en una serie de 8 años. Están discriminando a los enanos. Y el último, si un actor enano considera que tener enanos en ciertos papeles es ofensivos, no veo por qué un montón de gente alta puede decirle que está mal. Esto parece un tío de joda, pero es verdad. Es decir, el tipo es enano, debe saber algo, ¿no? Sí. Listo. Estos son todos los tweets. Tremendo ese. Ay, qué joya. Bueno, ¿qué opinas? No, habla vos un poco. Voy a copiarte tu opinión por eso. Bueno, No, mentira. no, desde parte de desconocimiento. Pregunto. Sí, Ese último tweet. O sea, él es enano. sí, Él sabe qué es ser enano. sí. ¿Tiene más autoridad sobre otras personas a hablar sobre este tema? No, Sobre otras personas no enanas. creo que todos podemos hablar del tema. O sea, no hace falta ser un actor o ser un director de cine para hablar sobre las películas tampoco. O sea, es verdad de que al ser enano y hablar de eso es como que tenés tal vez no sé, tal vez tenés un punto de vista muy distinto al otro porque por las vivencias que tenés, pero eso tampoco le quita mérito a otra persona de que hable del mismo tema. O sea, al fin y al cabo, si una persona se mete tanto en el tema del enanismo como uno que es enano, es probable hasta que una persona que no es enana, si se metió mucho, puede saber más que un enano. Ujú. ¿Cuántas veces dije enano? Muchas. Pero no me parece, o sea, como decir, no sé, si hablamos de la... No importa, lo que dije. Bueno, yo creo que acá estamos viendo otra vez lo que ya hablamos muchas veces. Sí. Que es que hay que cancelar o no hay que cancelar historias polémicas que surgieron en el pasado. Que son muchas. Blancanieves puede ser una de ellas. Porque bueno, ¿de qué año es la película? De 1930 y algo. Sí, o el 40 y pico, después lo Y voy a la buscar. historia en que se basó es mucho más. O sea, la novela antigua. es mucho más vieja. La película no me acuerdo cuándo. Pero sí. Así que. ¿Y a dónde va tu punto? No, sí, de que es vieja. Ah. Y bueno, que simplemente. Mi punto va es que es ficción. Ujú. Y la ficción puede causarnos repelús. ¿Qué palabra? Puede causarnos rechazo muchas veces. A mí en este caso concreto no. Pero entiendo que a mucha gente le cause rechazo. Entiendo que a Peter le cause rechazo o que algunos de los tweets que vimos también. Pero eso no justifica no hacer una película. Que simplemente es una obra de teatro con cámaras. Ujú. Que busca contar una historia sin tener en esa historia un valor moral decidido. Es decir, la historia no dice esto está bien, esto está mal. La historia dice simplemente esto es. Y se queda ahí. O eso debería ser. Que supongo que sí. Siempre se queda ahí. Ah, pensé que seguías, por eso No, me no. quedé callado. No.
Sí, es que es eso. O sea, al fin y al cabo, ahora lo que va a salir ahora no va a ser Blancanieves. Va a ser otra cosa rara. Sí, va a llevar el título Blancanieves. Sí, va a llevar el título de Blancanieves, pero no va a ser Blancanieves. No va a ser la historia de Blancanieves. O sea, no va a ser un remake live action, sino que va a ser como una reversión live action siglo XXI por gente ofendida. Sí. Pero igual ya desde un comienzo no tenía un buen futuro la película y sigue sin tener un buen futuro. ¿Y qué opinas de los que dicen que justo él va a venir a decir eso cuando ganó millones y millones y millones haciendo de un enano por prácticamente la serie más exitosa de la historia? No sé, en un punto me parece que es un poco hipócrita también por su parte. Del mismo modo que señalar la hipocresía que puede tener Disney, también hay que ver cómo están las cosas en casa. Y si no podés decir eso y haber hecho lo otro durante tantos años, según como lo dicen. O sea, me parece un poco hipócrita. Ujú. O al menos quejarte y admitir tu error antes, eso lo haría un poco más leve. Pero quejarte y omitir de que vos hiciste de lo que te estás quejando, y además dejar sin trabajo a compañeros tuyos, que es verdad tal vez que al ser enano, conseguir laburo como actor es un poco más complicado. Y sí. Y estos 7 muchachos habían conseguido laburo y ahora se quedaron sin, porque ahora el papel lo tienen 7 hadas de CGI. Sí, lo tienen programadores. Sí, es como que en qué punto vos terminaste ayudando, sino más que lo que hiciste fue un retroceso para ese grupo selecto, por decir una forma. Sí, a ver, la historia puede ser polémica o no. Sí, obvio. Pero así hay un montón de historias polémicas. A ver, es lo que, por ejemplo, vos ves una película de, no sé, de un asesino serial. O ves la película del Joker, por ejemplo. Es una historia polémica. O sea, no está bien lo que hace el Joker. Podría discutir eso. A lo que yo voy No, es no que porque sí. piense que esté bien, sino porque no creo que nada esté bien o mal. Ya Pero no hablamos sí, de eso. no importa, te entiendo. O sea, No vimos eso. hay un montón de historias que son polémicas, pero no por eso estamos enfatizando que esas cosas que se están haciendo son bien o las tratamos de normalizar. Ujú. O sea, del mismo modo que esas cosas que tal vez se cuentan ahí no están bien, si no te gusta no veas la película, pero tampoco significa de que estamos diciendo que esas cosas son las buenas, sino que así se contó la historia. Sí, no se ve una película para concordar con lo que se dice. Hmm. Simplemente para entretenerse, es el único fin. Bueno, para la mayoría de personas. Sí. Bueno, no sé, ¿tenés algo más para decir? ¿Qué más te puedo decir? ¿Sabés que no me acuerdo dónde lo leí en uno de los libros que yo tengo de cine? Bueno, me acordé justo de Blancanieves y la escena. Hay una escena inicial de cuando Blancanieves escapa, no me acuerdo de qué escapaba, pero escapa al inicio. Ujú. Y es cuando llega a la casa de los enanos, que es que atraviesa por todo un bosque que le agarran las manos y todo eso. Y ese bosque representa como Blancanieves era muy linda, algo así era. Ese bosque representa como toda gente que quiere aprovecharse de ella, o sea, abusarla. Ese era el subtexto que había y que quería Disney dejar ahí, supuestamente. Dato curioso. Sí, buen dato. Para ser tan antigua, me sorprende un poco. Y sorprende, sí. Pero bueno, es un dato curioso. En fin, conclusión. 7 enanos se quedaron sin trabajo por culpa de un enano caprichoso. Conclusión, la ficción es ficción. Sí. Déjenlo ahí, se pueden contar todo tipo de historias sin que nadie se tenga que ofender necesariamente. Siempre y cuando las historias no busquen ofender a alguien, obviamente, que en el caso de Blancanieves no creo que sea así. Simplemente son 7 enanos random. No busca representar al colectivo de enanos ni No. nada parecido. Y bueno, si vamos a dejar de contar las historias tal cual son, va solo a haber un tipo de historia presente y la vida va a ser más aburrida. Y el cine también, que no es la idea. Oh, muy buen cierre. En fin. Bueno, gracias por llegar hasta acá. Y bueno, si les gustó, ya sea sigan el podcast o suscríbanse al canal. Y compartan el podcast. Porque si no, ¿qué pasa? Y está claro acá, me parece. Sí, Si sos enano, no te va a pasar nada. claro. Zafaste hoy. Porque te quedaste sin laburo. Entonces es como que hoy zafaste. Pero si no sos enano,
te vas a volver enano. Exacto. Y no vas a conseguir trabajo por ser enano. Claro, por culpa de Peter. Sí. Así que Yo quiero conseguir trabajo. Yo- No me yo importaría también. ser enano, ¿no? Pero bueno. Pero Otro claro. sí. te vas a quedar sin trabajo. Así que yo, si fuese vos, compartiría el podcast. Yo también. Así que bueno, muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en próximos. Chao. Chau.